Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Explorex. Hoy estamos explorando una casa abandonada en la frontera que data de muchos años. Está construida en ladrillos de campo, asentada en barro, con su doble pared característica de esa época. Ahora la vamos a ver cuando nos acerquemos. Podemos ver que es bastante alta, tiene un diseño muy particular en la entrada. Vamos a verla por dentro y por fuera también. Aquí podemos apreciar cómo está construida con su doble pared de ladrillo de campo asentada en barro. Se ve que ya tiene muchos años esta casa. Es bastante alta. Vemos una palmera, característica de esta zona también. Podemos ver que el terreno es bastante amplio. Tiene un gran patio trasero. Aquí podemos ver apreciar el lateral con algunas ventanas ya tapiadas. Probablemente habrá tenido en su época 3 dormitorios, una cocina, un comedor, un baño. Probablemente este de acá fuera el baño. Está derruido. Acá se puede apreciar cómo la construcción continuaba hacia esta parte de aquí, pero hoy ya no queda mucho de eso. Techo de chapas de zinc. Y se aprecian también chapas de ormeñí. Se ve que las usaron en alguna otra habitación. Por acá tenemos una especie de galpón o pieza auxiliar en el fondo. Está bastante inaccesible. Tal vez era un baño, porque también era costumbre de tener el baño fuera de la casa. Y por acá está el acceso a la parte trasera de la casa. Está bastante complicado. Vamos a dar la vuelta a ver si podemos lograr entrar y explorar la parte interna de la casona. Apreciamos un poco de la naturaleza del lugar. Se ven claramente los ladrillos de campo, porque se ha caído el revoque ya. Incluso acá se puede ver al interior, porque en las esquinas no tenían vigas como hoy, sino que eran ladrillos cruzados. Se cruzaban los ladrillos en las esquinas para reforzar esa parte.
porque era todo, recordemos, asentado en barro, no tenía material. Ya se puede apreciar bien el clásico ladrillo de campo. Voy a poner mi mano para que vean el tamaño de este ladrillo. El tamaño del ladrillo, el ancho del mismo, y que se ponían a lo ancho justamente, no a lo largo, para que la pared quedara más ancha y más aislada también del clima, ¿verdad? No pasaba la humedad, no pasaba el frío. El barro era un excelente aislante térmico también. Bueno, vamos a continuar por acá. Este es el lateral que ya habíamos mostrado. Bastante alta esta casa. Y podemos ver como el frente está bien trabajado con sus ornamentos característicos de esa época, los años 1900, estimo yo. Si alguien sabe a qué época corresponden estos ornamentos, por favor lo dejan en los comentarios. Pero yo estimo que debe ser de entre 1890 a 1900. Este es el frente de la casa. Aquí tendríamos la primera habitación, que podría ser una cocina. Después tendríamos lo que vendría a ser un comedor, de repente. Y acá llegamos a la entrada principal. Y tenemos también lo que podría llegar a ser 2 dormitorios. Todo en su fachada. Nos damos cuenta por lo céntrica de esta entrada, que obviamente es la entrada principal. Vemos el piso, que no es de madera, sino que es de una especie de piedra y baldosas de hormigón. Vemos las paredes que tienen este diseño. Y también, si miramos hacia arriba, tenemos el techo muy bonito. Vamos a ver la decoración artística. Vamos a ver las esquinas, cómo están trabajadas. Incluso allá al fondo vemos una especie de mural arriba de la puerta. Y después acá podemos apreciar nuevamente los ladrillos de campo que se ven al caerse el revoque. También podemos apreciar lo que era la puerta de entrada, totalmente hecha en madera rústica, o lo que queda de la puerta de entrada. Las bisagras también vemos que son muy antiguas, bien grandes. Y de este otro lado también vemos las bisagras, era una doble hoja, aunque ya no queda mucho de esta doble hoja, solo queda una más que nada. Pero todavía, aunque a pesar de los años y el abandono, vemos que la madera está en buen estado, no está podrida. Bueno, continuamos avanzando por el hall de entrada. Voy a hacer un estilo de pasillo. Apreciamos el piso, que son baldosas. Y a la derecha tendríamos probablemente lo que sería una especie de sala o recibidor. Vemos que ha estado ocupada luego de estar abandonada, porque vemos bastante cosas tiradas, desechos que no corresponden con la época. Pero si miramos hacia arriba, aún podemos ver el cielo raso, que está bastante intacto, salvo por el agujero que se hizo en la chapa, y bueno, el agua hizo el trabajo de romper el cielo raso, pero en la parte que no entró el agua, el cielo raso está intacto. Apreciamos los tirantes de madera también.
Y las puertas internas están en buen estado. Puertas internas de madera maciza que también tienen sus años ya. Vamos a intentar acceder acá, que está medio complicado. Con cuidado. Podemos ver que el piso de madera aún le queda un poco de piso de madera, porque antiguamente estas casas se ponían tirantes y el piso de madera flotante, no se hacía directamente sobre la tierra, justamente para aislar las humedades y tener más seguridad. Upa. Tenemos unos sillones muy antiguos, no sé si pertenecerán a la casa originalmente, pero se ven antiguos. También se puede observar un perchero y esta otra puerta que tenía ventanas, pequeños vidrios, hoy ya no están, pero diferente a las otras puertas que vemos internas que no tienen esas ventanas. Probablemente esta sería una sala. Acá tenemos una especie de estantería aérea. Y bueno, tenemos restos de baño que no sé si serán el bidet y el váter originales, pero están aquí. Y por esta puerta también podríamos salir al exterior o simplemente abrir y tener una buena vista de lo que es el campo, ese a lo lejos. Vamos a volver por aquí. Está muy frágil el piso, ir con cuidado. Si logramos accesar, enfrente tenemos otra habitación. Probablemente este sea ya un dormitorio. Acá sí el techo ya está bastante más deteriorado. Ya no existe casi el cielo raso, solamente una partecita chica. Tenemos otra puerta, ventana. Y el piso se mantiene, pero muy poco. Ya vemos que llega solamente en esa parte y luego ya no hay más. Solo se pueden apreciar los tirantes de madera. La puerta antigua la han tapiado con maderas. Seguramente pues se han roto los vidrios y le pusieron esas maderas. Vemos bastante maderas rotas, probablemente pertenecientes al piso y a muebles. Estaban aquí. Y se puede apreciar un pedazo de cama. También parecería haber sido un ropero o un placar. Ahí tenemos la cabecera de la cama, que ya está rota. Se puede ver un colchón también. Se puede ver cómo la cama tenía una especie de cabecera con caños, también de la época. Y vamos a ver si podemos avanzar a la próxima habitación. La habitación contigua a esta. Se puede ver cómo el revoque se está cayendo. Y efectivamente se puede ver también los ladrillos de campo asentados en barro. Vamos a ver si podemos accesar aquí. Y acá tenemos lo que vendría a ser de repente otro cuarto.
Acá se puede apreciar parte de lo que queda de la instalación eléctrica. Acá seguramente iría la llave de luz con un caño y ahí se puede ver el portalámparas. Portalámparas antiguo. También vemos cómo la pared, el revoque está cediendo. Incluso hasta tenemos una enredadera que se debe haber entrado, pero ya se secó. Vemos la otra puerta que da al exterior. Con este cierre característico de las puertas antiguas. Ya se puede ver que está bastante oxidado. No abre ni cierra y además tiene una traba de madera que le pusieron. Y podemos ver aún una ventana original de la casa que no habíamos visto, solo habíamos visto la abertura, pero no la ventana. Acá podemos ver la ventana con un cierre muy característico. No sé cómo funcionaría, si alguien sabe, o de repente era solo un tirador para abrirla. Acá tenemos sistema de traba, está muy oxidado, ya no se mueve, pero la ventana esta se mantiene intacta, tiene buen estado de la madera, ya está tapiada seguramente para que no ingresaran vándalos. Y acá el piso, en esta habitación, ya podemos ver que no, el piso de madera ya no está prácticamente, solo quedan restos de madera. Y después podemos ver también un ropero antiguo en la esquina. Y aquí alcanzamos a ver el techo, como era de zinc, de chapas de zinc y tirantes de madera. Ya están algunos en muy mal estado, como podemos ver. Y el ropero antiguo por ahí, que ya no tiene las puertas, no tiene nada dentro. Después que hay una especie de depósito de zapatos. Sé que hubo gente viviendo que ajena a la casa. Acá hay una silla antigua. Y bueno, acá se puede ver el tamaño de los ladrillos nuevamente. Eran muy grandes. Acá hay restos de otra silla. Por allí se ve otra. Acá tenemos otra silla. Tenemos lo que eran los picaportes de la época. Ya la puerta ya no se cierra ni abre, ya está muy deteriorada. Esta ya está derruida prácticamente. Tenemos lo que era el sistema de cerradura y traba. Vamos a seguir avanzando por el pasillo. El pasillo de entrada. Tenemos a los costados como diseño, ¿no? Que va todo por arriba. Recorre toda esta pared, baja por el rincón, sube y baja de nuevo por la otra pared y se junta acá. Tenemos bastantes restos de cosas por acá.
Bueno, acá tenemos un mueble, pero obviamente ya no es de la época, es un mueble más moderno. Tenemos una lima antigua, bisagras, seguramente sean del mueble. El mueble está vacío. Ya la puerta de abajo no abre. Mueble de estos verticales. Y acá continuamos viendo el diseño que también está en la parte de entrada. También continúa en el pasillo hacia el final, donde estaría la puerta trasera, quedaría al fondo. Ya vemos que está vandalizada, se ve que alguien ya entró por aquí. Y vemos un gancho de hierro, una herradura. Vamos a accesar a otra de las piezas que está en el fondo, seguramente un dormitorio. Acá ya el cielo raso directamente no está. Y el techo ya no le queda mucho, porque el tirante ya está podrido en el medio y está con peligro de derrumbe. Vemos una especie de perchero ahí, improvisado. Vemos un enchufe antiguo. También esto. Parece una especie de persiana. No sé qué será. Y acá vemos otra puerta de salida con una estufa, especie de estufa o cocina que no sé si pertenece originalmente a la construcción o la hicieron después. Vemos otra ventana. Vemos que aquí estuvo viviendo gente o está viviendo gente porque hay una especie de mesa improvisada, incluso una hoja de afeitar. Vemos ropa. Y acá, como decíamos, tiene una parrilla, seguramente cocina ahí. Hay velas para iluminarse en la noche, seguramente. Tenemos una especie de juguete, no sé qué será. Y vemos también otra ventana, aunque estas solo quedan los postigones. Esto que se cierra para que no entre la luz. Podemos ver que ya la maleza y la naturaleza ya han hecho de lo suyo. Ya prácticamente no tiene vistas, pero seguramente acá habría una buena vista hacia afuera. Pueden apreciar el cierre de los postigones, muy antiguo. Tenía de los dos lados, ese lado, este lado también. Son bastante oxidados ya por el tiempo. Acá vemos otra de las puertas antiguas, seguramente de algún otro ambiente, con su clásico cierre. Ya está muy oxidado, ya no funciona. Y acá ya tenemos como las paredes están bastante rajadas, incluso en la esquina también. Aunque la estructura se mantiene bastante bien, en general. Vamos a salir nuevamente al pasillo y entrar a otra habitación. Esta ya está prácticamente en la ruina. Ya no le falta
pedazo de pared, o seguramente era una... Más bien parece que acá hubo una puerta gigante o una ventana grande. Una especie de ventana grande, parece. Porque se puede ver cómo está delimitado ahí con material lo que era una ventana grande. Seguramente sería la habitación principal. Vamos a ver las chapas del techo. Ya han cedido. Ya han cedido las chapas del techo. Ya no queda prácticamente nada de este techo. Los tirantes están muy podridos ya. Están apolillados. Incluso vemos tirantes en el piso. Ya cayeron aquí. Vemos cómo están las chapas. Incluso vemos restos de baldosas antiguas. Tenemos una telaraña. No sé si lo pueden apreciar en la cámara. Vamos a esquivarla. Aquí se puede ver parte de lo que parece ser una escalera antigua. Probablemente de esa época. Una escalera antigua aún se conserva. Y acá vemos que las paredes ya tienen una rajadura de lado a lado. Ya tenemos otra ventana. Para que ustedes puedan apreciar la vista que tendrían de la ventana. Una vista muy bonita. Y ya se ha nacido de todo un poco acá adentro. Incluso se puede ver un tirante que va quedando en mal estado. Y acá adentro ya floreció la naturaleza. Vamos a ver si podemos ingresar a la otra habitación desde aquí. Ingresamos a otra habitación. Vendría a ser, si miramos desde el frente de la casa, la primera habitación a mano derecha, que yo creo que podría haber sido una especie de cocina. Ahí se ve un agujero, seguramente por ahí hubieran sacado la chimenea de la cocina a leña. Probablemente acá hubiera sido la cocina. Podemos apreciar el ancho de la pared. Como pueden ver, es bastante ancha. Y también podemos observar en las paredes que había tirantes. De repente había un entrepiso que serviría como despensa seguramente. De aquel lado también tenemos los agujeros para los tirantes. Y acá el cielo raso está prácticamente intacto. Está en muy buen estado, salvo por un pequeño agujero que se abrió en el techo. Y bueno, el agua hizo de las suyas. Pero lo que es la parte que está seca, que no entró el agua, el cielo raso está en muy buen estado. Podemos apreciar la puerta, también de madera rústica, típica de la época. Podemos ver la otra puerta que comunica a la otra habitación de al lado.
Podemos ver la cerradura antigua, este picaporte antiguo, ya está muy oxidado, y el formato de la llave, ¿no? Las clásicas llaves antiguas de las casas, aquellas que eran grandes. Bueno, acá ya no queda piso de madera, solamente se ve que era piso de madera porque hay unos restos por acá de las tablas de lo que era el piso. Y ahora vamos a ir a salir. Mejor vamos a apreciar la vista que hay de acá, de esta ventana. Y vamos a volver para salir por la entrada principal, si les parece. Recorriendo esta casona antigua en la frontera de Uruguay con Brasil. Realmente es una casona antigua porque no hay construcciones antiguas en la zona, entonces es una rareza encontrar una casona de estas características tan antigua, asentada en barro con ladrillos de campo. Vamos a explorar un poquito por acá. Sería la salida o un ventanal hacia el patio trasero. Podemos bajar aquí y vemos cómo estamos rodeados de maleza. Acá podemos apreciar la puerta trasera, no sé si lo logra captar la cámara. Está bastante tapada por enredaderas y zarzas. Y esto sería el patio trasero. Como pueden ver, por ahí iría al patio trasero. Ya está bastante complicado de accesar. Por ahí se puede ver una pared. Quedaría a una antigua pieza que ya no está más, se debe haber caído. Y bueno, podemos ver aquí el pasillo desde afuera. Y vamos a ir volviendo, accesando por esta especie de ventanal o puerta-ventana. Y podemos ver un gran tirante de madera. Seguramente sea de los techos. Madera firme. Seguramente sea de alguna madera noble. Pues está intacto. Salvo la parte que se mojó, la parte seca está intacta. Bueno, vamos a volver a ingresar al pasillo. Por ahí estaba la puerta trasera que lleva al patio. Esta puerta que acabo de salir de ella sería una habitación principal, yo creo, porque es bastante más grande que las otras. Acá tendríamos otra especie de dormitorio o sala con una estufa que no sé si corresponde con la arquitectura y con la antigüedad de esta casa. De repente siempre estuvo y después la reformaron, puede ser también. Comenten qué les parece. Y siguiendo por el pasillo, dirigiéndonos hacia la salida, tenemos las habitaciones que les mostré al principio. Tenemos una por aquí, se puede apreciar una rondana antigua colgada en la pared, probablemente
en su época haya tenido un aljibe esta casa. Y esa es la puerta que conecta con la cocina, que está trancada, por eso dimos la vuelta. Y sobre el lado izquierdo tenemos las otras dos habitaciones que ya les mostré. Esta primera, que el techo ya está comprometido, igual que la segunda, que se ve al fondo. Aunque la segunda sí tiene bien su ventana, una ventana muy antigua que se conserva en buenas condiciones al estar tapiada. Y les voy a mostrar nuevamente, que la verdad es muy bonito de ver. Esto es lo que más me gusta de las casas antiguas, todo el trabajo manual que existía en esas épocas. Pueden apreciar qué belleza y qué trabajo que se tomaban los albañiles de esa época. Con qué calidad de materiales hacían las terminaciones. Esta sería la salida principal. Y el piso de todo el pasillo es de material, no es de madera. Incluso vemos las piedras acá en la bajada. Y ya estamos de nuevo afuera de la casa. Vamos a explorar un poquito el alrededor. Como pueden ver, es todo campo. No se ve ninguna casa cerca. Vamos a ver monte. Y podemos apreciar un auto abandonado y también un viejo tractor. Viejo tractor, muy antiguo. Probablemente se usaría en aquella época a trabajar el campo. Vamos a ver si podemos ver qué marca es o qué modelo es, o si alguno sabe o puede distinguirlo, me lo deja en los comentarios. Si podemos ver acá es un Ford, ya pude ver la marca, es un Ford. Ahí se puede apreciar Ford, y podemos ver el motor. A ver si podemos ver el frente del mismo. Podemos seguir. También tenemos un auto abandonado, un Gol. No es tan antiguo, por supuesto, pero también está aquí. Y aquí ya podemos ver un gran matorral de maleza y zarzas. Y aquí podemos apreciar todo el espacio abierto que tenía la casa. Seguramente tendría su jardín, sus árboles. Esta toda la parte hacia la derecha. Y volvemos, vemos de nuevo la palmera. Y podemos avanzar un poco más. A ver si vemos esa pequeña pieza del fondo. Podría ser un galpón o un depósito o un baño también. Si podemos ingresar ahí, esa parte. Vamos a ver. No, está muy cerrado el monte. No nos permite. No nos permite ingresar. Por aquí, por la vuelta. Vamos a ver que el terreno es bien grande y bien amplio. Aquí tenemos un acceso. A ver si podemos entrar. Aquí vemos
antiguos árboles y parece haber una especie de pozo, seguramente sea el pozo de agua, seguramente sea el pozo de agua que se ve aquí, no sé si pueden llegar a apreciar, o alguna cámara puede ser también de la casa. Seguramente no es un pozo de agua, sino que es el pozo negro, el clásico llamado pozo negro, porque aquí se puede apreciar que era un baño. Ahí vemos el water, el inodoro, y esto sería un pequeño baño en las afueras de la casa, ya bastante tomado por la naturaleza y en mal estado, pero se pueden apreciar las paredes anchas, igual que la casa, de doble ladrillo, asentada en barro. Vamos a ver si podemos dar la vuelta por aquí. Vamos a tener que volver a salir por donde entramos. Pueden apreciar las vistas que hay desde aquí, muy lindas por cierto. Desde acá podemos apreciar la palmera con su casa, su casona antigua, el lateral. También podemos ver la parte del fondo de la casa. En su época debe haber sido una muy bonita casona, la verdad, muy grande, muy espaciosa, techos bien altos, clásicos de esa época, y muy bien construida, porque observen los años que debe estar abandonado y todavía se mantiene bastante bien. Terminaremos con la toma de frente de la casa, así van a lograr apreciar en todo su esplendor lo que fue en algún momento esta casona. Sin dudas, la casona más grande de toda la frontera, por lo menos de esta, con sus ornamentos muy lindos. Aprecien esta belleza. Bueno amigos, hasta aquí ha sido el video de hoy. Por favor, si les gustó, suscríbanse, no se olviden, que nos ayuda a seguir trayéndoles videos de casas abandonadas, lugares históricos e interesantes para seguir visitando. Yo los dejo con estas vistas muy lindas y un fuerte abrazo para todos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, Explorers.